Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tebeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, los que venían de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, es decir, los elamitas. Y los demás pueblos, que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, y hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo formaban en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta: a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Del libro de Esdras, capítulo 4, versículos del 1 al 24. Podríamos decir que no todo es fácil en esta vida, y que obviamente la reconstrucción del templo no lo fue. Pero antes de reflexionar sobre un par de ideas que el texto de hoy
nos pone de manifiesto, quiero que hagamos una contextualización histórica a partir de lo que nos narra el mismo texto. Nos dice el texto que empieza la construcción del templo desde el rey Ciro, que dio la orden, en adelante, y estamos hablando aproximadamente del año 530. Pero que inmediatamente empieza la reconstrucción, este tipo de personas que nos narra el fragmento, los enemigos del pueblo de Judá, al ver la negativa de los judíos de permitirles edificar el templo con ellos, empiezan a acusar falsamente a los judíos, de manera que durante los diferentes reinados, y nos mencionan aquí a Darío, Asuero y Artajerjes, estuvieron instigando hasta que por fin este último rey, Artajerjes, dio la orden de detener la reconstrucción del templo. Estamos hablando que dicha orden se dio alrededor del año 450 después de Cristo, es decir que ya llevaban unos 70 años más o menos reconstruyendo el templo de a poquito por la constante traba que estos enemigos de la reconstrucción lograban de los reyes de Persia, que eran los que en este momento ya estaban dominando todo el Medio Oriente, incluso hasta Egipto. 70 años tratando de reconstruir el templo hasta que el rey Artajerjes da la orden de no seguir. Así que la reconstrucción del templo no duró 5 años. Estamos hablando de una reconstrucción que duró, por ahora, 70 años. Cerrando este paréntesis de contextualización histórica, quiero invitarlos a que reflexionemos en dos ideas a partir de esto, ambas englobadas en un mismo tipo de personas: los enemigos de la reedificación de la persona. En un primer momento, estos enemigos se hacen pasar de amigos diciendo: ay, nosotros les ayudamos a construir el templo. ¿Por qué el pueblo de Israel les dice que no? ¿Por qué no acepta la ayuda si la orden del rey Ciro era que todo el que pudiera ayudarlo ayudara? Porque es que estamos hablando de los pueblos que estaban poblando lo que antes era el reino del norte, y era una gran cantidad de pueblos con una mezcla religiosa que el pueblo judío renovado después del destierro no se iba a permitir otra vez. Ellos tenían muy clarito: nosotros fuimos exterminados, el reino del norte por Asiria y el reino del sur, nosotros, por Babilonia. Y todo nos pasó porque aceptamos otras creencias religiosas y terminamos adorando a otros dioses y siéndole infieles a Jehová. No vamos a volver a cometer el mismo error. Muchas gracias por su amabilidad, pero no. Primera idea: gracias, pero no. A nuestra vida pueden llegar gran cantidad de personas, hermanos, con muy buenas intenciones o aparentemente con buenas intenciones, adulando, sonriendo, pero en el fondo son un peligro para nosotros porque en ellas hay muchas cosas que no son de Dios. ¿Por qué permitimos a veces que personas que están totalmente opuestas a Dios lleguen a nuestras existencias y compartan con nosotros y establecemos amistad sabiendo que tarde o temprano algo se nos va a pegar? Porque el que anda entre lobos aullar aprende, o dicho de otra forma, dime con quién andas y te diré quién eres. El pueblo de Israel prefirió, como se dice popularmente, pasar un ratico de color y no caer nuevamente en el terrible pecado de su pasado, y decir: no, muchas gracias, pero no necesitamos su ayuda. Primera idea. ¿Tendremos nosotros el valor de, ante tantas personas que nos llegan con sonrisas, pero con muchas otras cosas que nosotros sabemos no son nada buenas, portadores del mundo, mejor dicho, en su vida vive el mismo mundo, de decirles muchas gracias, pero no? Segunda idea: estas personas, al ver la negativa de los judíos, les declararon la guerra y les hicieron la guerra hasta que lograron impedir que el templo fuera reconstruido, con chismes, con cizaña, con cosas que no eran. Siempre que el hombre, como el pueblo judío, quiere levantarse de sus caídas y buscar a Dios, sí o sí llegarán los enemigos a tratar de impedirlo, con salamería, con coquetería, con miradas, con propuestas, con sonrisas y con abrazos.
para en el fondo impedir que esto suceda. Es como si Satanás los enviara. Voy a poner un ejemplo. Aquel varón que ha caído en infidelidad y quiere retomar el camino de la fidelidad en su hogar o en su vida de pareja. No es sino que se lo proponga para que aquellos ojitos extraños empiecen a darle miraditas. Y llego y te hablo y entonces quedemos de amigos. Satanás no descansa, hermanos. Él no descansa, y si él ve que alguna de nuestras vidas está a punto de volverse a Dios, va a hacer hasta lo imposible por impedirlo, y va a enviar sus mensajeros, y los va a enviar de manera disimulada porque él es astuto. Aquella persona que decide decirle no al alcoholismo o a la drogadicción, y le llegan los, abro comillas, amiguitos, cierro comillas, que de amigos no tienen nada. Tómese unita, solo para el hacer tranquilo, no hay problema. Con una probadita se recae. Si queremos levantar nuestra vida, si queremos restablecernos de las caídas del pecado, de nuestros errores, o de una vida, puede que no dedicada a la maldad, pero tampoco dedicada a hacer lo bueno, no tardarán en llegar quienes quieran impedirnos levantarnos y retomar el camino. Enviados, ya sabemos por quién. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia y al Espíritu Santo que nos ilumine para discernir dónde están los mensajeros de Dios y dónde los enviados por Satanás y por su reino que es el mundo. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.